Hay algunos archivos que a nosotros, dentro de nuestros proyectos, no nos interesa tener registrado en el historial de versiones de nuestro código. Y puede ser porque contiene alguna información que es bastante sensible, o contiene credenciales, o incluso información innecesaria o poco relevante para nosotros en el proyecto. Entonces, esa información no la necesitamos dentro de lo que es el historial de versiones. ¿Cuáles son los casos comunes? Creo que la mayoría, cuando hemos creado algún tipo de proyecto en el tema de desarrollo, nos encontramos con archivos .m, y estos archivos .m pueden contener claves de acceso y credenciales privadas. A veces también existen carpetas que contienen archivos donde está código compilado, o las carpetas con códigos de librerías o módulos que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro proyecto. Git cuenta con un archivo que se llama gitignore, en el cual nosotros podemos establecer una lista de todos esos archivos que nosotros queremos ignorar, por así decirlo, a la hora de poder registrar los cambios. Yo le podría decir que ignore todos los archivos que están en cierta carpeta, o todos los archivos que terminan en cierta extensión. Por ejemplo, el gitignore que nosotros tenemos en pantalla, en la diapositiva, aquí va a ignorar todas las carpetas, en este caso la carpeta de Node Modules y de dist. De igual forma, nos ignora específicamente los archivos que se llaman pmdebug.log y yarnerror.log, pero ya la última condición ya no es de un archivo o una carpeta específica, sino es de un patrón en el cual estamos diciendo que nos ignore todo lo que termina en .zip. Vamos a realizar un ejemplo para poder ir entendiendo todo esto, cómo funciona. Abrimos el proyecto de la clase pasada en nuestra carpeta que le habíamos ubicado el nombre de mi proyecto. Dentro de esta carpeta nosotros teníamos ya dos archivos que habíamos configurado anteriormente. Estos dos archivos lo habíamos utilizado directamente para el tema de lo que es el historial de versiones. Primerito vamos a hacer un git status para ver qué es lo que tenemos dentro de nuestro repositorio. Vamos a abrir la terminal desde el mismo editor, y desde aquí voy a trabajar yo con esta terminal interna. Entonces aquí voy a hacer un git status y vamos a verificar que, por ejemplo, este archivo el que habíamos agregado anteriormente, que era el index.html, y tengo un archivo modificado que es el main.js. Entonces ahorita vamos a crear un nuevo archivo aquí y le vamos a aplicar el nombre file.txt, y aquí nosotros le vamos a escribir cualquier tipo de texto, por ejemplo, usuario, Paulo, y el path, root. Y estos serían los datos que voy a dejar ahorita almacenados aquí. Git status. Y nos damos cuenta que aquí primero yo tenía un archivo anteriormente agregado, que era el index.html, la clase pasada. Habíamos modificado el archivo main.js, está acá, y como ahorita hemos creado un archivo llamado file.txt, me dice que ese archivo no está traqueado. ¿Por qué? Porque es un nuevo archivo que contiene estos datos de aquí. Esos datos que nosotros tenemos aquí, como yo les mencionaba, son datos privados que yo voy a utilizar para mi proyecto. Entonces nosotros aquí no necesitamos respaldar eso. Vamos a pasar todos los archivos que tenemos aquí con los cambios, modificados y el nuevo archivo. Todo lo vamos a pasar a nuestra área de staging para después hacer un commit de estos datos. Voy a ingresar el comando de git add para poder ir agregando estos archivos a nuestro repositorio, como para tener ya traqueado todos esos archivos. Entonces git add espacio punto para agregar todos los archivos, git status, y ya tengo agregado todos mis archivos, ¿sí? Entonces ya con esto nosotros podríamos hacer un git commit y directamente irlos agregando aquí. No hace falta que hagamos ahorita un git commit. Lo que vamos a hacer ahorita es, entonces vamos a crear un archivo aquí, uno nuevo. Vamos a poner el siguiente nombre. Esto sí es obligatorio. Este nombre tiene que ir obligatoriamente. .git ignore. Este archivo es obligatorio que tenga este nombre. .git ignore, para nosotros poder aquí establecer qué archivos no queremos que nosotros estén agregados directamente en nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a agregar una lista de esos archivos. Entonces la idea es que con estos archivos que nosotros vamos a agregar aquí, no se vaya generando una lista, no se vaya haciendo un respaldo, perdón, en nuestro repositorio. Y para que Git reconozca ese listado, necesitamos que el nombre del archivo se llame .gitignore para poder hacer eso. Adicional a esto vamos a crear una carpeta también. Esta carpeta, digamos, se llama accesos, ¿ya? Y dentro de esta carpeta vamos a crear otro archivo, pongámosle testfile.js. Si yo nuevamente hago un git status, aquí ya me está dando que hay una carpeta con archivos que no está siendo traqueado,
y también hay un archivo que tampoco está siendo traqueado, que es el git ignore. Entonces eso es lo que deberíamos tener hasta el momento. Si nosotros queremos ignorar, por ejemplo, yo no quiero que se respalde esta carpeta o no quiero que se respalde este archivo file.txt porque resulta que tiene credenciales, en el archivo git ignore nosotros vamos a tener que ubicar esa lista. Por ejemplo, si yo aquí tengo mi archivo file.txt, yo podría escribir una lista de la misma forma, file.txt. Entonces yo aquí estoy generando una lista de los archivos que no quiero que se respalden. Ahora, adicional a eso, yo tengo una carpeta que dice accesos. Vamos a crear un nuevo archivo dentro de accesos. Vamos a crear un archivo que se llama textfile.html. Aquí tengo dos archivos. Resulta que yo quiero que mi archivo git ignore no me respalde los archivos que están dentro de la carpeta accesos, pero solamente los archivos que tienen la extensión .js. Entonces yo aquí lo que podría hacer es decirle accesos / y con el asterisco le digo todos los archivos que tengan la extensión .js. Entonces lo que está haciendo es ignorarme esos archivos con esos formatos para que no los respalde. Si nosotros dentro de la carpeta accesos puede ser que tengamos otra carpeta y dentro de esa carpeta más archivos, o sea, una subcarpeta aquí, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es de entrar dentro de esa, valga la redundancia, dentro de esa subcarpeta y buscar esos archivos. Pero para evitarnos eso, yo lo que puedo hacer es ubicar dos asteriscos. Cuando yo ubico dos asteriscos, lo que le estoy diciendo a Git es que me ignore todos los archivos que tengan la extensión .js dentro de la carpeta accesos. Pero si hay subcarpetas, el segundo asterisco es como decir, si tienes subcarpetas, igual ingresa y búscame los archivos que terminen con la extensión .js. En este caso, como no hay subcarpetas, voy a borrar y lo voy a dejar con un solo archivo. Una vez que yo ya puse esto, vamos a hacer nuevamente un git status. Mira, ahí está funcionando. Estos tres archivos, textfile. En este caso, tenemos acá creado file, el index están siendo ignorados. Entonces, vamos a agregarlo acá. Accesos /file.js y miren nuevamente los colores de acá se están cambiando. Vamos a ver si borramos el de aquí y miren cómo regresa nuevamente. Entonces de esta manera nosotros podemos ir agregando en lista todos los archivos que nosotros necesitamos ignorar, que no se vaya al momento de hacer un push al repositorio remoto. Acá ese text file anteriormente ya se estaba ignorando acá, era por este asterisco.js, que estoy diciendo que todos los archivos JS puedan ser ignorados. Vamos a borrar esto, vamos a hacer un último ejemplo, asterisco.html. Miren entonces ahí como los archivos HTML están siendo ignorados y los JS ya están con el color respectivo de que sí están siendo contemplados dentro del repositorio para poder después pasarlo al área de staging y hacer los commits y luego hacer el push para mandar al repositorio remoto. Entonces ahí está funcionando correctamente. Cuando unimos nosotros flujos de trabajo diferentes, lo que hace Git es automáticamente genera una nueva versión de ese archivo, uniendo los cambios que hay en cada uno de los flujos de trabajo o en las ramas que nosotros llegamos a generar con nuestro equipo de trabajo. En algunos casos, Git no es capaz de hacer este proceso de forma automática y nos genera los llamados merge conflicts, que serían los conflictos del comando merge. Un conflicto de Git ocurre cuando dos o más integrantes del equipo de trabajo modifican exactamente la misma línea de código en el mismo archivo. Entonces Git, al intentar unir esos cambios, no sabe cuál es el cambio que debe mantener y lo que hace es notificarnos para que de esa forma manual le indiquemos qué hacer cuando suceda esto. Entonces yo le puedo indicar cuál es el cambio que yo deseo conservar. Los conflictos de Git pueden ocurrir en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando intentamos fusionar dos ramas en un solo proyecto o cuando intentamos actualizar la rama local con los cambios que hay en la rama remota. Y bueno, en ambos casos Git lo que hace es detectar que hay cambios en el mismo archivo que no es capaz de fusionarlo automáticamente y lo que va a hacer es mostrar un mensaje de conflicto. Lo que vamos a empezar haciendo es, vamos primerito a crear una rama. Vamos a ver git status. Nosotros estamos ahorita en la rama main, en la rama principal. Entonces lo que yo voy a hacer es crear una nueva rama. Recordemos que los que tengan la versión actual de Git pueden ejecutar el comando git switch-c y le van a ubicar el nombre conflict test, por ejemplo. Ustedes ejecuten ese comando y van a generar una nueva rama y luego ya van a estar directamente en esta rama
ya asignada. Quienes tengan una versión antigua de Git van a ejecutar el comando git checkout-b y vamos a poner el nombre de la rama conflict test. En mi caso, como yo tengo una versión más antigua de Git, entonces necesito el comando checkout. Y ya aquí me dice que acabo de crear una nueva rama y que me encuentro actualmente en la rama conflict test. Vamos a limpiar esto y a ver, me voy a ir al archivo index. Vamos al gitignore y los HTML voy a cambiarlo por los JS. Perfecto. Si yo en cierta rama en la que estoy trabajando, digamos que yo voy a modificar, ahorita estoy en la rama, vamos a hacer un git status nuevamente para ver qué archivos nosotros tenemos, el index.html. Ok, voy a hacer un git add punto para agregar todo. Lo que estoy haciendo es agregando todos los archivos para nosotros ya tener todo en nuestro repositorio local hecho un commit. Luego con la rama main voy a modificar el archivo index. Puede ser que borro esta parte de aquí o lo cambio de dato. Y luego me cambio a la otra rama, a la rama conflict test, y modifico este otro dato. Entonces las dos ramas lo que están haciendo es modificar el mismo dato, pero con diferente información. Y al momento de querer hacer un merge me va a dar un conflicto. ¿Por qué? Porque la persona que está en la rama main cambió por mi nombre, por ejemplo, y la persona que está en la rama conflict test, en vez de poner mi nombre, esa persona en cambio le puso mi apellido, Galarza. Y cuando necesitemos hacer un merge para unir esos dos cambios, me va a arrojar un mensaje de alerta, porque no va a saber si es que el cambio que deseo conservar es Paulo o mi apellido. Y yo debo tomar ahí una decisión para ver con cuál de los dos cambios me voy a quedar. Entonces lo que voy a hacer primerito ahorita es voy a agregar todos estos archivos al área de staging y vamos a hacer un commit ya para nosotros poder ir trabajando con estos archivos y haciendo las modificaciones. Ya, entonces vamos a hacer un git commit nuevos cambios realizados al proyecto. Ustedes le pueden dar cualquier mensaje, ¿no? Entonces, listo, miren, ya todos los archivos que yo tengo acá, a excepción de text.js y file.txt, miren que están de ese color, estos han sido ignorados. Y de esta manera entonces ya estaríamos trabajando con los archivos que yo necesito. Ok, entonces ya tengo los archivos base que yo voy a necesitar. Estos archivos los agregué desde la rama conflict test. Perfecto. Déjenme revisar en la rama main. Yo tengo un archivo main.js y vamos a ver en la otra rama conflict test, también tengo el archivo main.js. Entonces miren, aquí en la rama conflict test, aquí hay tres líneas de código en main.js, mientras que en la main solo tengo dos. Ok, entonces aquí vamos a hacer este ejemplo. Vamos a modificar desde la rama, en este caso, desde la rama main, voy a hacer acá un console log. Hola a todos, por ejemplo. Y aquí ya voy a hacer un git add y un git commit cambios en main mensaje hola a todos. Entonces aquí yo ya acabo de hacer un commit, pero con este texto. Ahora pasémonos a la otra rama, a la rama del conflict test. Miren, y en esta yo tengo este otro texto. Voy a borrar este mensaje de aquí, le voy a poner uso de ramas y conflictos, por ejemplo. Y nuevamente vuelvo a ejecutar los comandos anteriores. Voy a hacer un git add y voy a hacer un git commit. Cambios en main, mensaje, ramas y conflictos. Analicemos qué es lo que acabo de hacer en este momento. Tenemos dos personas. El uno trabajó en la rama main y modificó e hizo estos cambios de aquí. El otro trabajó en la rama, vamos a la rama main, ya checkout main. Y miren, el de checkout main en cambio puso hola a todos. Tenemos dos modificaciones por diferentes ramas. Ahora, si yo quiero hacer un merge de eso, ¿con cuál cambio me quedo? ¿Me quedo con el que hizo en la rama main o me quedo con el que hizo en la rama conflict test? Entonces vamos a intentar hacer un merge y veamos qué mensaje me presenta directamente por la terminal para nosotros ir visualizando los conflictos que vamos a llegar a tener. Entonces vamos a ejecutar el comando merge y recordemos que aquí tengo que especificar el nombre de la rama con la cual yo me quiero unir. Entonces primero que tenemos que hacer es asegurarnos en qué rama nos encontramos actualmente. Veamos, déjenme hacer un git status para asegurarme en main. Entonces si estoy en main voy a decirle que me quiero unir con la rama conflict test. Entonces vamos a hacer un git merge conflict test. El editor de código es una ayuda bastante grande en estos casos. Aquí me está presentando un mensaje en donde me dicen que existe un conflicto en Git y nos muestra ambas opciones. Aquí tenemos dos opciones que nosotros podemos considerar. El de main hizo estos cambios
mientras que el que está en la rama conflict test hizo estos otros cambios en estas mismas líneas. Entonces nos damos cuenta que hay dos modificaciones. ¿Con cuál me quedo o cómo soluciono este conflicto? Aquí es importante resolver los conflictos de Git de manera cuidadosa y debemos revisar muy bien qué código estamos dejando. Así nosotros nos podemos asegurar que no se pierdan cambios que son importantes en el proyecto y que el proyecto se pueda mantener estable. Hay tres alternativas diferentes que les va a ayudar a ustedes a resolver todos los conflictos de Git. Ya dependerá a ustedes cuál de ellas quieran adoptarlas, pero es independiente. Ustedes deciden cuál de las tres se adapta mejor a sus necesidades. La primera forma, en este caso, yo puedo borrar manualmente las líneas de código que yo no voy a necesitar. Si me quiero quedar con los cambios de la persona que hizo en la rama conflict test, entonces lo único que tengo que hacer es borrar esto y esto que es parte del mensaje. Y ahora lo que tendría que hacer es hacer un git add y el archivo es main.js. Lo que dice es agregar ya al área de state y yo ya puedo hacer aquí un commit. Ustedes pueden digitar aquí git commit cambios aceptados de la rama conflict test. Entonces ya tengo yo los cambios que realmente estaba necesitando hace un momento. Y con esto, si yo ahora, por ejemplo, hago un git log, fijémonos que me dice cambios aceptados por la rama conflict test. Con eso yo ya sé que estas modificaciones que acabo de hacer pertenecen directamente a esa rama. Recuerden que yo estaba en la rama conflict test, fue los cambios de aquí. Y ahorita como estoy en mi rama main, entonces yo desde la rama main estoy aceptando estos cambios de la rama conflict test y en mi rama main mismo directamente lo que hice fue un git add y luego hice un git commit y acepté ya esos cambios, ¿sí? En la rama main. Pero ¿de quién eran estos cambios? Eran de la rama conflict test. La segunda forma es resolver los conflictos de merge utilizando el comando git checkout. Para resolver los conflictos utilizando el comando git checkout, primero nosotros debemos tener en claro cuáles van a ser los cambios que debemos conservar. Para eso vamos otra vez a generar un conflicto y ver cómo se utiliza el comando git checkout. Para poder generar un conflicto, cuál es la rama en la cual nosotros estamos actualmente y qué archivos nosotros tenemos que irlos trabajando para irlos haciendo modificaciones desde rama. Bueno, ahorita creo que estábamos status, creo que en la main, ahí estamos en la rama main. Entonces vamos a cambiarnos ahorita a la rama de conflict test para generar un conflicto con los cambios que nosotros ya estamos teniendo aquí directamente. Y vamos aquí a hacer otra console log, clase 6 actualizado. Y vamos a agregar nuevamente aquí a main.js. Y vamos a hacer un git commit agregado clase 6. Desde la rama main hemos agregado una cuarta línea aquí que se llama clase 6. Vamos a cambiarnos a la otra rama con conflict test. Ok, entonces ahorita estoy en la rama conflict test y status. Vamos a verificar. Sí, correcto, estoy en el conflict test. Y en git main, acá, en cambio, la persona que está trabajando en la rama main puso clase 7 actualizada. Vamos a hacer un git add main.js y un git commit agregó la clase 7. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un git status para ver. Ya estamos en la rama main y pasemos a la rama conflict test. Veamos, aquí dice clase 7 y quien está en la rama conflict test dice clase 6. Vamos a intentar hacer un merge de esto. Y ahorita, bueno, como estamos en la rama conflict test, yo voy a hacer un merge con la rama main. Y aquí volvimos a generar otro conflicto nuevamente. ¿Cómo vamos a solucionar ahora este nuevo conflicto? Aquí tenemos el mismo inconveniente anterior. Nos está diciendo que la rama main hizo estos cambios, clase 6 actualizada. Mientras que el de la rama conflict test lo que hizo fue acá modificarme clase 7. Entonces estamos teniendo dos conflictos nuevos. La forma que personalmente yo utilizo en la parte superior aquí, miren que hay unos mensajes. Me dice aceptar cambio actual, aceptar cambio entrante, aceptar ambos cambios o comparar. Entonces Git como tal me está dando una serie de opciones en la parte superior para yo decidir con cuál de esas
opciones me voy a quedar directamente y con cuál yo voy a estar trabajando. Entonces aquí ya dependerá mucho de qué opción ustedes desean ir utilizando para poder irla seleccionando y solucionar ese conflicto. Aquí hay varias cosas que tener en cuenta. ¿Cuál de estas es el cambio actual y cuál es el cambio entrante? El cambio actual viene a ser la que está al inicio. Entonces, estas líneas de código son aceptar el cambio actual. Las que están acá son aceptar los cambios entrantes. Y esta opción de aceptar ambos cambios es dejar las dos líneas de código que no lo recomiendo. Y la otra solamente es para comparar los cambios, que es lo que ya está haciendo aquí. Entonces estamos en la clase 7. Esta es la correcta, así que lo que voy a hacer es aceptar cambios entrantes. Esta sería la forma más usada para nosotros poder aceptar esos cambios. Y aquí nuevamente hago un git add main.js y voy a hacer un git commit merge de la rama con big test. Ok, entonces si hago un git log y ahí está la rama y ya nos quedamos solamente con estos cambios. Voy a generar otro conflicto más para hacer que ustedes puedan visualizar la tercera forma. La tercera forma es utilizando el comando git checkout y aquí primero debemos tener en claro cuáles son los cambios que debemos conservar, si los que están en la rama padre o los que están en la rama que contienen los nuevos cambios. En este caso recordemos que queríamos dejar los cambios que estén digamos en esta rama, puede ser ya en la rama padre. Esos son los cambios que yo voy a necesitar, entonces yo ya tengo en claro cuáles son los cambios que necesito. Aquí tenemos dos opciones, podemos colocar, vamos a ver acá abajo, vamos a limpiar esto y vamos a utilizar el comando git checkout y aquí vamos a especificar a través de dos opciones. Vamos a tener dos parámetros, por así decirlo, que nosotros podemos utilizar. La primera sería ubicar menos menos y aquí vamos a escribir de esta forma, espacio menos menos days. Menos menos hours se coloca cuando nosotros queremos que se conserven los cambios que hay en la rama padre y menos menos days la utilizamos cuando queremos que se conserven los cambios de la rama hija. Entonces ahí ya dependerá cuál de las dos ramas ustedes decidan conservar los cambios. Como queremos que se conserven los cambios de la rama hija, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar menos menos days y lo único que vamos a hacer es espacio guión seguido el nombre del archivo en el cual nosotros lo vamos a utilizar. Entonces quedaría de esta forma. Si es que yo quiero, en este caso de la rama hijo, puedo ubicar guión guión medio days y luego el nombre del archivo, en este caso va a ser main.js y eso lo que va a hacer es entonces conservar ya esos cambios. Si yo presiono enter se fue y me dejó solamente con estos cambios, el de la rama. Lo ideal es aprender a solucionar los conflictos de las tres formas que les enseñé y también siempre nosotros debemos al final prevenir esos conflictos que lleguen a suceder. Hay alguna serie de recomendaciones que ustedes pueden seguir para reducir las probabilidades de encontrarse con conflictos entre los equipos de trabajo o en caso de que sucedan esos conflictos, cómo poder solucionarlos de una manera bastante sencilla. Para evitar los conflictos, la primera recomendación que les quiero compartir es que los commits que ustedes vayan haciendo en sus proyectos sean pequeños y sean específicos y frecuentes. De esta forma, si llegamos a tener algún conflicto, va a ser más fácil de poder resolverlo. Esto por los commits que ustedes hicieron, porque como son commits más pequeños, van a tener pocas líneas de código. Entonces si hay un conflicto y se pierde, se perderá una pequeña parte del código. No es que se va a perder una gran parte del código. El segundo consejo es que ustedes puedan escribir mensajes de commits detallados. Eso ya lo habíamos visto en una clase pasada. Los mensajes de los commits sí deben ser detallados para saber de qué trataba esas modificaciones que se vinieron haciendo en el historial de versiones. De esta forma ustedes pueden entender mejor los cambios del historial de versiones y tomar una mejor decisión a la hora de seleccionar con cuál cambio se van a quedar y qué cambios van a descartar. El otro consejo sería ir actualizando constantemente las ramas con los cambios que hay dentro del repositorio remoto. De esa forma, al momento de unir los cambios, van a existir una menor cantidad de conflictos y de esta manera reducimos la probabilidad de que aparezca un conflicto directamente.